Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta. Buenos días, hermanos, iniciamos este culto de la mañana y para el día de hoy vamos a finalizar con los últimos 2 capítulos del libro de Daniel, para que usted vaya buscando el libro de Daniel, y en la mañana, en esta ocasión, vamos a estar leyendo y estudiando acerca del capítulo número 11 del libro de Daniel, para que usted lo vaya buscando, vaya abriendo su Biblia, también para que vaya compartiendo las transmisiones a través de nuestras 2 plataformas por las cuales las estamos transmitiendo, para que más personas puedan conocer y escuchar de la palabra de Dios. Le doy unos anuncios para los jóvenes mayores. Les recuerdo, el día sábado vamos a estar con la antorcha los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Nehemías, para que usted lo vaya tomando en cuenta y vaya estudiando el libro de Nehemías.
Otro anuncio para el próximo o para este mes que vamos a iniciar, vamos a estar haciendo el estudio que se llama Reedificando los muros, basado en el libro de Nehemías. No es un estudio de Nehemías, sino que está basado este estudio en el libro de Nehemías. Entonces, para que usted lo tome en cuenta y vaya estudiando el libro de Nehemías. Muy bien, ahora continúo con la lectura de la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 11, a partir del versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantará muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le hará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después de su rostro a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. A unos que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrán contra él nación de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividades y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y con muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a llegar hasta aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel. Ahora vamos con el grupo musical. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar cantando A Combatir. Resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar, y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributad, pues ya los suyos gozan de su plenitud, y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con
su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Mis hermanos, vamos a seguir entonando otra alabanza a nuestro Dios, pero yo le invito que desde su casa no se atenga. Este es un tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese es el método en cómo lo podemos hacer. Entonces yo le invito que de su casa, ahí con la letra que usted tiene, nos acompañe alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios con este canto, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios. Su imperio y la paz límite no tendrá sobre el trono de David y sobre su reino, confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto, y se llamará su nombre, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios. Porque Él es Dios invencible, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. A Él toda honra, toda gloria a su nombre, desde ahora y para siempre. Y se llamará su nombre, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios. Y se llamará su nombre, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios. Amén. Todo eso es nuestro Dios. Les invito para que ahora quedemos con nuestro pastor. Estamos llegando al final del estudio del libro de Daniel. Para este día nos corresponden los 2 últimos capítulos. Y en esta mañana vamos a estar tratando el capítulo 11 del libro de Daniel. Permítame decirle que este capítulo 11 se vuelve como un repaso de esos reinos que iban a gobernar, que inclusive estaban ya gobernando el mundo entero y que de una u otra manera estaban afectando al pueblo de Daniel, al pueblo de Israel. Particularmente los versículos del 2 hasta el 35 trata sobre la historia del pueblo judío entre los reinados de Darío el Medo y Antíoco IV Epífanes. Esto cubrió un periodo del 539 antes de Cristo al 163 antes de Cristo. Entonces narra estos
reinados en este periodo. Y los versículos del 36 al 45 presentan la historia de Israel en tiempos de la gran tribulación, en tiempos proféticos del fin del mundo. Entonces, esta es la manera en la cual se refiere el capítulo 11 de Daniel. Vamos a leer entonces el versículo 2 de ese capítulo 11 y dice así: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y el hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Este versículo está refiriéndose al imperio medo-persa, al imperio medo-persa. 3 reyes gobernaron en ese imperio. Uno de ellos fue Cambises II, que gobernó del 530 al 522 a.C. Luego Gautama reinó solo en el 522, un año. Luego Darío el Grande, que reinó del 522 al 486 a.C. Estos son esos 3 reyes del imperio persa que se mencionan acá. Y habla de un cuarto rey, el cuarto rey grande, se menciona, un hombre fuerte que iba a reinar. Este es Jerjes, que reinó del 486 al 465 a.C. Este Jerjes es identificado también como Asuero, particularmente en el libro de Esther se le menciona como Asuero, es este rey grande. Entonces, este versículo 2 hace referencia al gobierno del imperio medo-persa. Versículos 3 y 4 continúa diciendo: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ya aquí está refiriéndose al imperio posterior al medo-persa, al imperio greco-macedonio, Hace referencia entonces a Alejandro Magno, que él asciende al trono en el año 334 a.C. Alejandro Magno. Este hombre, sus conquistas fueron muy rápidas, pero también así de rápido fue su reinado. Solo 13 años duró este Alejandro Magno. Como dice allí, su reino fue quebrantado por la muerte inesperada de este hombre. Su reino fue quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo. Ya de esto habíamos hecho referencia en enseñanzas anteriores, pero sería bueno que podamos observar el mapa donde se habla de cómo el reino greco-macedonio fue repartido en 4 generales que gobernaron posterior a la muerte de Alejandro Magno. Observe usted allí en el mapa esa división del imperio greco-macedonio. La parte de Grecia y Macedonia, que comprende parte de Europa, como usted lo puede ver en el mapa, fue gobernada por Casandro. Ese general Casandro gobernó esa parte. Asia Menor fue gobernada por Lisímaco. Luego el reino Seleuco fue gobernada, ese gobernante Seleuco
gobernó el norte de Siria y gran parte de Medio Oriente, como usted lo puede observar ahí en el mapa, ¿verdad? Todo ese color rojo es el reino de los Seleucidas. Y luego está Ptolomeo en el sur de Egipto y Palestina. Entonces, uno puede ver allí abarcando, por así decir, los 3 continentes: Europa, Asia y África, donde fue repartido el imperio greco-macedonio en estos 4 generales, ¿verdad?, que tomaron estos lugares después de la muerte de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno. Ahora, desde el versículo 5 hasta el versículo 20 se da el relato de las pugnas que iba a haber entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora, usted dirá, ¿cuál es el reino del norte y el reino del sur? Ahora, otra vez vamos a volver al mapa para ver en relación a qué se refiere el reino del norte y el reino del sur. Usted puede observar allí en el mapa una flechita amarilla que está colocado allí en la parte morada. Esa flechita amarilla está señalando a Israel. Ahí es donde estaría ubicado Israel, o donde está ubicado Israel. Entonces, el reino del norte lo comprendían los Seleucidas, que gobernaban el norte de Siria y gran parte de Medio Oriente. Entonces, igual que para Israel, el reino de Lisímaco, como también el reino de Casandro, todos esos corresponden al reino del norte de Israel. Y el reino del sur corresponde al reino de Ptolomeo, que se ubica ahí en Palestina y en el sur de Egipto. Pero básicamente esta pugna que es narrada ahí en esos versículos corresponde al reino de los Seleucidas y al reino de los Ptolomeos. Sobre esos 2 reinos es que se establece esa narración entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Ahora, si usted puede ver entonces, Israel queda en medio. La tierra de Palestina queda en medio de esos 2 reinos. Originalmente le correspondía el dominio a los Seleucidas, el dominio de Palestina. Sin embargo, fueron los Ptolomeos los que estaban gobernando. Entonces, al quedar Israel en medio de ambas regiones, se vio enfrentada en una disputa entre esos 2 gobiernos, los Ptolomeos y los Seleucidas, afectando directamente a Israel. Esta guerra entonces abarcó un periodo de unos 138 años aproximadamente, unos 138 años. Y eso es lo que nos describe entonces esos versículos, ¿verdad? Desde el 5 hasta el 20, esas guerras, esas batallas que libraron estas dos fuerzas, estos 2 poderes. Ahora, en los versículos del 21 hasta el 35, específicamente se narra lo que iba a ser Antíoco Epífanes IV, quien gobernó del 175 al 163 antes de Cristo. Este Antíoco Epífanes IV tenía como propósito apoderarse de Egipto y por un tiempo corto lo logró. En el 168 lo logró. Sin embargo, fue obligado a retirarse del territorio egipcio, ya que para esa época el Imperio Romano empezaba a emergir como una fuerza poderosa. Entonces, frustrado este Antíoco Epífanes IV, que él pertenecía al reino de los Seleucidas, ¿verdad? Frustrado por el fracaso que tiene en Egipto, entonces la emprende contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios. Observemos los versículos 22 al 23, 22 y 23, que básicamente está narrando
a este hombre. Dice el versículos 22 y 23. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Ahora, esto fue lo que hizo entonces este personaje Antíoco Epífanes. Toma el control de Palestina, de Jerusalén, la toma de los Ptolomeos. Y este personaje se caracterizó por su odio hacia el pueblo de Israel, por su odio que tenía sobre el pueblo de Dios. Es un prototipo del anticristo. Su odio hacia el pueblo judío, su desafío directo a la persona de Dios, sus engaños e iniquidades también muestran cómo es prototipo de el anticristo, que estaremos analizando posteriormente. También este hombre profanó el templo de Jehová. Leamos los versículos 32 al 35. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, este rey profanó el templo, profanó. Y como le dije, todos estos versículos están describiendo, y principalmente los versículos del 32 al 35, describen la lucha que tuvieron los fieles al pacto, es decir, los fieles judíos, la lucha que enfrentaron con este Antíoco Epífanes IV, una lucha que se conoce como la lucha de los macabeos. Esta se llevó a cabo desde el año 166 al año 164 a.C. Esa lucha fue para liberar a Jerusalén, para librarla del dominio de este Antíoco Epífanes y de lo que él había hecho, la profanación del templo. Y el 25 de diciembre de ese año, del 164, el templo fue purificado por los macabeos, ¿verdad?, que eran judíos fieles al pacto, y rededicado a Jehová. Entonces ahí le pusieron punto final a este dominio de este rey Antíoco Epífanes IV que le había emprendido contra los judíos. Inmediatamente después de esto, uno puede observar que se da una profecía ya no de este Antíoco Epífanes, sino que se mete otro personaje en la escena. Notemos los versículos 36 en adelante. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y ahí sigue describiendo a este personaje. Ahora, esto no es una referencia a este Antíoco, sino más bien ya hace una referencia al personaje que Antíoco representa, es decir, al anticristo. Es una profecía tocante al anticristo y que esta está por cumplirse.
está por cumplirse. Entra en escena este personaje y es muy misteriosa la entrada, porque los detalles mencionados no calzan con la cronología de los eventos descritos anteriormente. Por las descripciones que se hacen en estos versículos, se puede asegurar que es una referencia directa al anticristo. Y observemos tres cosas importantes de este personaje, del anticristo, en otras palabras. El versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hay tres cosas que este rey soberbio despreciará, que el anticristo despreciará. Número uno, el Dios de sus padres, le dice aquí a Daniel, el Dios de sus padres. Ahora, comparemos esto un poquito con 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2 para observar ahí la referencia que el apóstol da sobre este hombre que es el anticristo. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, hablando que antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de la segunda venida, se hará manifiesta la presencia del anticristo. Y dice así: nadie os engañe, 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así le llama Pablo aquí al anticristo, el hijo de pecado, el hombre de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Podemos ver entonces que este hombre es caracterizado por un desprecio al Dios verdadero. Ahora, cuando Daniel dice allí en ese versículo que hayamos leído que no hará caso al Dios de sus padres, esto parece ser una referencia a que el anticristo va a tener una descendencia judía. Esto pareciera ser que la referencia que hace aquí es que el anticristo va a tener descendencia judía, y por eso dice que no hará caso al Dios de sus padres, a quienes han seguido los judíos. Por otro lado, en ese mismo versículo, ¿verdad?, de Daniel, el versículo 37 que leímos, hay otro aspecto importante que resalta, que tampoco dice no hará caso del amor de las mujeres. En otras palabras, esta es una posible referencia a que este líder será homosexual, un líder homosexual. No debe de extrañarnos, mis hermanos, como estamos viendo en estos días, cómo en el mundo entero se le está haciendo propaganda a la conducta homosexual. En el mundo entero ya son muchos los países que han legalizado el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamándole un derecho, llamándole amor y muchas otras cosas, de lo cual en realidad es todo lo contrario, porque Dios le llama a la unión de dos hombres o de dos mujeres un acto de sodomía, un acto de perversión. Y por lo tanto, si este hombre no le hará caso al amor de las mujeres, uno puede ver hacia qué se está enfocando el mundo entero. El fin de semana pasado, los homosexuales celebraron la marcha del orgullo gay mundialmente. Lo hicieron virtual porque por este año, por la situación que vivimos de la pandemia del COVID-19, pues no podían marchar. Pero mundialmente estuvieron haciendo la celebración en todos los países, diciéndose que están orgullosos de ser sodomos, están orgullosos de exaltar la perversión. Entonces uno puede ver que calza esta expresión de este líder que no hará caso al amor de las mujeres,
y por allí este mundo se está enfocando. Ni tampoco dice que respetará a Dios alguno. Indica el completo desafío de este personaje hacia Dios directamente. Y no tan solamente rehúsa someterse a Dios, al Dios de dioses, sino que rotundamente rechaza someterse a cualquier deidad. En este caso no venera, no adora él a otro Dios pagano, no, porque él mismo se declara ser Dios en su momento dado. Otra cosa importante en el versículo 38 que se describe de este personaje, dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Este es el Dios de la guerra, el Dios de la violencia será su religión. Y también el versículo 39 expresa que la religión mundial va a ser reemplazada, porque durante la tribulación se va a establecer una religión mundial. Esa religión mundial va a ser reemplazada por la adoración de este personaje, de este rey, como la forma final de una religión universal, adorándole a él. El versículo 40 menciona 3 personajes. Veamos el versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Este versículo menciona 3 personajes: el rey del sur, el rey del norte y el anticristo. Nuevamente volvamos al mapa, mis hermanos, vamos a ir para ver la actividad de estos personajes, cómo tienen relación directa con la situación futura de la nación de Israel. Volviendo otra vez al mapa, no olvide allí, ubicando a Israel en esa flecha amarilla, el rey del norte involucra, si usted puede ver allí el mapa, a todo lo que se ubica en el norte de Israel, corresponde a Asia y a parte de Europa. Entonces habla de poderes que se levantarán de estos continentes. Y el rey del sur, los poderes de la Liga Africana. Entonces ahí está, estos reyes, estas potencias que van a gobernar mundialmente, van a enfrentarse directamente con el anticristo, que estará posesionado de la tierra gloriosa, de la tierra de Israel en ese tiempo. Entonces podemos notar allí cómo se da esa advertencia, ¿verdad? Es posible que cada uno de esos reyes, rey del norte, rey del sur, representen un bloque o una confederación de naciones con los que Israel tendrá que luchar en el tiempo del fin. Y por supuesto, la derrota final de este rey soberbio será consumada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero volver al capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2, porque igualmente Nabucodonosor había visto esta visión, no olvidemos. En el capítulo 2, en ese sueño que había tenido Nabucodonosor, ¿verdad?, con la imagen que representaba los reinos que iban a gobernar el mundo, se habla en el versículo 44 la culminación de estos reinos y quién iba a gobernar por siempre. Dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces uno puede ver aquí en este versículo cómo van a terminar estos reinos, estas guerras, estas batallas finales. Es Cristo quien les va a poner fin con su reino, con su gobierno, cuando Él aparezca en la segunda venida en las nubes para tomar posesión de lo que le pertenece. Dios es el soberano de toda la historia y Él controla tanto la historia de Israel como la historia de los gentiles. Solo que cada cosa se está cumpliendo para que al final Cristo tome el lugar que le pertenece, ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Terminaremos en el culto de la tarde entonces, ya con el capítulo 12, para de esta manera concluir lo que el Señor le reveló a Daniel en cada una de estas visiones que tuvo. Mis hermanos, tomemos en cuenta, definitivamente, tener a Cristo como el Rey y el Salvador de su vida es tenerlo todo. Tenerlo en contra es también enfrentarse al poder más grande. Ahora es el tiempo de reconocer a Cristo como el Rey y Salvador de nuestra vida. Porque en ese entonces, cuando todo ojo le vea, será demasiado tarde. Porque ya Cristo no viene para salvar a esas naciones que van a estar guerreando, sino viene para traer juicio y destrucción sobre ellas. Porque es su primera venida, la venida que trae salvación, que trae vida eterna, porque eso es lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario, a dar su vida por usted y por mí. Pero cada persona individualmente tiene que invitar a Cristo a aceptarle en su corazón. Cada persona tiene que reconocer su necesidad, su pecado, y saber que Cristo murió por nuestro pecado, para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero cada corazón tiene que humillarse, abrirse por la fe y decirle: aquí está mi vida, Señor. Si en esta mañana esa es la decisión que quiere tomar, le invito para que ore conmigo. Bendito Dios, gracias, Señor, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Y aún los poderes que en este momento se presentan como poderes que no reconocen a Dios, poderes que desafían más bien, pero todo va a tener su día, todo va a tener su hora. Cuando el Señor Jesucristo tome posesión de lo que le pertenece. Por ahora espera que cada corazón se humille delante de Él, que cada boca le confiese que Jesús es el Señor, que cada corazón se disponga para invitarlo a venir a morar en la vida de cada persona. Y gracias por cada una de las personas que en este momento pueden tener esa seguridad, esa certeza. Pero si allí hubiera alguna persona que no se ha entregado a Jesús, oro para que este momento esté confesándole con su boca y declarándole a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y Señor, a cada uno de los que esperamos en ti, de los que confiamos en usted, ayúdenos por favor. Ayúdenos a pasar este tiempo de gran maldad, de gran pecado, de enfermedades, de pestes y de tantas cosas, de guerra, Señor, que vivimos, pero confiando en usted, que usted nos llevará hasta su presencia en el momento que así lo disponga. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más, gracias. Vamos a terminar en el culto de la tarde, resumiendo un poquito, repasando ahí la semana 70, ¿verdad? Y el plan final de los tiempos, para que nos quede allí grabado
a través de un gráfico el estudio del libro de Daniel. Los espero hoy a las 5 de la tarde para concluir el capítulo 12 de Daniel. Que Dios les bendiga, saludémonos ahí en el chat unos a otros y nos veremos en la tarde. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede